What have I done, sweet Jesus? What have I done? Se pregunta el ex recluso cuando alguien le ha hecho ver la diferencia entre el bien y el mal. O mejor, la diferencia entre la bondad y la maldad. Porque el mal sería una negatividad demasiado genérica. Sin embargo, el ex recluso se reconoce malvado. Quizá por sus circunstancias, pero de las que él mismo no se exime. Es decir, se reconoce malvado, corrupto de corazón. What have I done, sweet Jesus? What have I done? ¿Qué he hecho? Y no se gusta. Todos conocen la historia de Los Miserables de Víctor Hugo. Así, casi que no haría falta puntualizar que es en esta escena donde el protagonista decide dejar de ser un número para comenzar a ser persona. Y por tanto, donde él mismo se impone el compromiso. Un compromiso que se autoimpone a través de la palabra. La palabra, pues, como garantía. Y es aquí donde se encuentra la clave del relato. Que para mantener la palabra, Jean Valjean habrá de ser un héroe. Porque todo aquel que mantiene su palabra no puede ser sino un héroe. Un pensamiento aparentemente anacrónico este, el de asociar la heroicidad al cumplimiento de la palabra, pero radicalmente cierto, y que la película transmite a la perfección. Un pequeño paréntesis antes de continuar. Los Miserables es una película adscrita al género musical. La pregunta oportuna sería, ¿qué les pasa a los intelectuales con este género? ¿Por qué han sentido siempre ese rechazo hacia el musical? Al musical le sucede, aunque en grado más extremo, algo parecido a lo que les sucede a la comedia, que no está bien vista por los expertos en cine en general y por los más intelectuales en particular. Más áridos estos, más circunspectos, más sobrios, más amantes del vodka. La cuestión es que, como es bien sabido, la comedia apenas tiene espacio en la lista de las 40 mejores películas de la historia al decir de quienes conforman las listas, que son los expertos. Y si la comedia no tiene apenas cabida, el musical es un auténtico convidado de piedra. Su presencia en las listas es cero. Zero. Cierro paréntesis y seguimos con la secuencia. Jean Valjean tiene una revelación y comienza un soliloquio. What have I done, sweet Jesus? What have I done? Apenas musicado, pero intenso. Después de esa suerte de soliloquio típico del musical, el personaje se levanta y comienza la parte cantada. La emoción, por tanto, crece. Pasamos de un primer plano iluminado a otro en transición por la sombra, confiriendo de este modo a la situación un cierto aire naturalista. Señalado por la mirada perdida, mística, eleva entonces el tono de voz mientras camina hacia atrás después de haber tomado una decisión. Tono más acción nos arrastran al punto álgido. El personaje se coge la cabeza tras un travelling acelerado. En 1 minuto y medio las emociones quedan claramente expuestas. Volvemos al relentí. Algo también típico de los musicales con esos cambios de ritmo que mantienen el interés. Y por eso vuelve el pensamiento y la introversión con la cámara más estática. Se arrodilla, en gesto de arrepentimiento y perdón, la música se silencia y es sustituida por un rumor que genera expectación y nos acercamos al actor para verle llorar. Ahora ya solo queda el colofón, otro increscendo con un punto álgido y remate. Esa es la gracia de hacer en cine lo que viene del teatro. Porque estos miserables vienen del teatro. Y el teatro se rige por unas formas y pautas que vienen dadas por el espacio escénico y su distancia con el espectador. Es cierto que la emoción del directo se pierde en el cine. Pero no es menos cierto que es sustituida por unas formas narrativas que no nos permite el drama escénico. Los Miserables han optado por centrarse en lo único en lo que no pueden centrarse los espectadores habituales del patio de butacas.
Así, ha sustituido la visión panorámica y escenográfica, espectacular y coreográfica, por la visión del rostro y el sentimiento, más intimista. La visión del conjunto ha sido sacrificada en aras de lo particular. Cambio de tercio. It's showtime, folks. Decíamos que la imagen cinematográfica ha sustituido la visión panorámica y escenográfica, es decir, espectacular y coreográfica, por la visión del rostro y el sentimiento, es decir, más intimista. Once it said in the paper, Gangland's Al Capelli seen a Shea Vito with cute blonde Kareen. That was me. I clicked it and I saved it. Como sucede en el hilarante y preciso monólogo previo al número musical de Roxy Hart en Chicago. Monólogo de 2 minutos y medio. Con ese ritmo al chasquido de metrónomo sensual que también cuadra con el irónico monólogo. Número que combina todo tipo de planos. Los que sin duda hacen vivir al espectador el número de forma muy distinta a como lo vivirían estáticamente en su butaca de teatro desde, pongamos, el anfiteatro o desde la fila 14. Y esto, como todo, se puede hacer con más gracia o con menos gracia. Se trata de una secuencia, o si lo prefieren, de un número musical extraordinario por cuanto a su dirección artística y cinematográfica se refiere. Con ese plano medio y por tanto cercano del inicio, yendo hacia atrás para paradójicamente verla bien, habla de Amos, irónicamente, y lo vemos a él. Nos quiere contar la verdad, pero sabemos lo que en verdad piensa de la verdad. Because I'm gonna tell you the truth. Not that the truth really matters. El ritmo de metrónomo continúa y ella sigue con el monólogo previo al tema musical. El tono insiste y Roxy se acopla a él perfectamente. Amos was zero. Cuenta toda la historia sin ningún tipo de mal de When conciencia. he made love to me, Y después de 2 minutos y medio de monólogo rítmico, comienzan los compases musicales del tema y entramos de lleno en el juego de reflejos que guiñan al cine clásico basado a su vez en Broadway. Y después el juego de espejos welsiano, combinado a su vez con originales cambios de escala de la protagonista respecto al tamaño de la pantalla, con esas composiciones extremas y ese negro profundo de fondo. Ya digo, a los intelectuales esto no les llama. Sin embargo, a mí me conecta con la vida. Y claro que todo es personal. Y claro que podemos generalizar. Y lo difícil es que alguien no lo haga al menos 100 veces al día. Y para acabar, dirigir cine no es exactamente lo mismo que dirigir musicales. Hace falta una sensibilidad especial. Una sensibilidad a la especial que no tienen por qué tener los que practican cine de autor, por ejemplo. Pero tampoco, y aquí la gracia, los que practican cine blockbuster. Todos podrían hacer un musical a su manera, pero no todos acertarían al hacerlo, como demostró Damien Chazelle con su penoso La La Land. Es muy difícil hacer un buen musical, como es muy difícil hacer bien cualquier cosa, sea del género que sea. Hay musicales fílmicos excelentes como este, Chicago, realizados por directores mediocres ante otros géneros, como este, el de Chicago. Y hay directores con una sensibilidad infinita para el drama, pongamos, que se perderían ante un musical. It's showtime, folks.